dice. Está en fase sólida. Estoy con un cubo de hielo a 0 grados. Lo tengo que llevar hasta una temperatura final de 100 grados. Pero 100 grados puedo estar en fase líquida o fase vapor. ¿Qué fase dice? No, que lo dejes en fase líquida nada más. ¿Está bien? Ahora, ¿qué calor o cuál es el calor que tengo que dar acá, que tengo que entregar a esta masa para llevarlo de una temperatura de 0 en fase sólida a 100 en fase líquida? Tú la haces, yo la hago. Tú dime. ¿Mm? ¿Yo la hago o tú la haces? Yo la hago. Ya, perfecto. Yo lo hago. Muy bien. Ya, listo, no te preocupes. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacer una pequeña gráfica. En esta gráfica vamos a contemplar el calor que yo necesito. ¿Está bien? Aquí, esta es la gráfica de temperatura. ¿Sí? Dice, estoy aquí, en un punto a 0 grados. Pero estoy en fase sólida. Debo de entregar una cantidad de calor que haga que esta fase sólida se convierta en fase líquida. Y ese calor que entrego se dibuja así, como una flechita apuntando hacia abajo. Es el calor de transformación. Una vez que ya logré la transformación de sólido a líquido, ya no tengo 200 gramos de hielo a 0 grados, sino 200 gramos de agua a 0 grados. Desde ahí, ya transformado, lo tengo que llevar hasta acá, a una temperatura de 100 grados, llevándolo con un determinado calor llamado calor sensible, y dejándolo ahí, en fase líquida, 100 grados, y lo dejo ahí porque solamente me dice, una vez que llegó hasta acá, esa es la cantidad de calor que yo necesito conocer. ¿Qué calores intervinieron? El llamado calor de transformación y el llamado calor sensible. Entonces, ahí comienzo. El calor total que me estás pidiendo es el calor de transformación o cambio de fase, más el calor sensible, que es aquel que me permite variar la temperatura de 0 a 100 en una misma fase líquida. No te olvides que el calor sensible no cambia de fase, mantiene o se mantiene en una misma fase. Entonces comienzo. El calor total es igual. Calor de transformación es la masa por el calor latente de fusión, más masa por calor específico por variación de temperatura. Las dos fórmulas que acabamos de mencionar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, el calor total. Masa son los 200 gramos. Calor latente de fusión, o sea, pasar del líquido a sólido. Dijimos que era 80. Seguimos con la masa 200. Calor específico 1. Y variación de temperatura 100 menos 0, 100. Ya está. Entonces digo, mi calor total es acá tengo, factorizo 200 por 180. Multiplico 36 kilocalorías. Ahí está. ¿Está bien? Habla. Y esa es la cantidad de calor que se necesitó para llevar un trozo de hielo de 0 grados a líquido a 100 grados. Y ya está. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Listo. Dime, Luis Ángel. Luis Ángel, ¿por qué era una en C? Ah, ya. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en fase líquida, aquí en fase líquida, el calor específico es un dato, para el agua vale 1. ¿Está bien? En fase líquida, el calor específico del agua vale 1. En fase sólida vale 1/2. En fase vapor también vale 1/2. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Copien, por favor.
Ya está. Muy bien. ¿Cómo cambió el inglés con el peruano? Con el español peruano. Listo. Puedo seguir entonces. Con el permiso de Joa y de Julio, vamos a seguir. Ya, muy bien. A ver, observen acá. Es un plano cartesiano que involucra la relación temperatura y calor. ¿Está bien? Obviamente, está describiendo el comportamiento, entrega de calor versus nivel o aumento de nivel de temperatura. Mira el punto de inicio, acá. No te olvides que esta línea está marcando la temperatura. Estoy en un punto bajo cero, ¿sí o no? Y bajo cero, para un esquema del comportamiento, es el comportamiento o la evolución de una masa de agua. ¿De acuerdo? Estoy tratando, no te olvides que todos los ejemplos que estoy tomando ahorita es agua nada más, para que sea más fácil. Luego cambiamos la sustancia. Entonces, el agua tiene como punto de inicio acá, está acá, punto de partida, 1. ¿Qué pasó de aquí hasta acá? Punto 2. ¿Qué pasó? Aquí no te olvides, estoy bajo cero, pero en el punto 2, ¿a qué temperatura estoy? ¿Sí se ve el esquema o no se ve? Tienes que saber interpretar una gráfica. Aquí estoy en la línea temperatura, Y es temperatura. Este punto es cero, pero este punto es bajo cero. No me han dado la temperatura ahí, pero estoy bajo cero. Y si estoy hablando de agua, ¿en qué fase está el agua acá? Sólido, está bien. Estoy con un bloque de hielo, así es. Estoy en fase sólida. Muy bien. Pero voy de este punto a este punto. ¿A qué temperatura se encuentra en el punto 2? 0 grados. 0 grados, perfecto. En el punto 2 estoy a 0 grados. En el punto 2, que estoy a 0 grados, ¿todavía sigue siendo hielo? ¿Todavía sigue siendo hielo? Claro, sí, todavía sigue siendo hielo. Muy bien, perfecto. Pasó de un valor de menos 0 grados a un valor 0 grados. ¿Qué calor ganó? ¿Qué calor ganó ahí para aumentar esa temperatura de menos 0 a 0? ¿Qué calor ha ganado? ¿Qué calor ganó hasta el punto 2? ¿Qué calor ganó? Esta es la línea calor. 10. Mira, 10 qué ve. 10 qué. 10 qué, muchachos. 10 grados. ¿Cómo que 10 grados? 10 kilocalorías. 10 kilocalorías. Entonces, vamos aprendiendo a entender estos esquemas. En este plano, sí, 10 kilocalorías. En este plano cartesiano, yo estoy viendo que estoy entregando calor, por lo tanto estoy aumentando la temperatura de una masa de agua que no conozco todavía, no sé qué cantidad de agua hay, pero sé que es agua. En el punto 1, por la gráfica temperatura o la recta temperatura, sé que está menos de 0 grados. Pero ganó 10 kilocalorías, ahora está a 0 grados. Pero mira, sigue ganando kilocalorías, sigue aumentando las kilocalorías. ¿Cuántas kilocalorías hay desde el punto 2 hasta el punto 3? No, no. ¿Cuántas kilocalorías ha ganado entre el punto 2 y el punto 3? ¿Cuántas? 180. 80. Este tramo es de 80. Claro, pues. A ver, mira. Tengo una recta numérica. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Cuánto hay de 3 a 4? ¿Cuántas unidades hay de 3 a 4? Una, pues, claro, uno. ¿Cuántas unidades hay de 2 a 5? De 2 a 5. Tres, exactamente. ¿Cuántas kilocalorías hay de 10 a 90? 80, perfecto. 80. Ah, ya.
pero ganó 80 kilocalorías, pero la temperatura en el punto 1 o en el punto 2, ¿cuánto era? ¿Cuánto era la temperatura en el punto 2? ¿Cuánto? 0, exacto. ¿Y cuánto es la temperatura en el punto 3? ¿Cuánto? En el punto 3, ¿cuál es la temperatura? 0, exacto. Oye, ha ganado calor y no cambió su temperatura. Sí, seguía siendo 0. ¿Qué ha pasado ahí? Si ha ganado calor, pero no ha cambiado la temperatura. ¿Qué ha pasado aquí? Espérate. Aquí, en este tramo de 2 a 3. ¿Qué pasa en el tramo de 2 a 3? ¿Qué está pasando? En el tramo de 2 a 3. ¿Qué ha pasado? Porque ha ganado ha ganado calor, pero no ha cambiado su temperatura. ¿Qué ha pasado? ¿Nadie me dice o ya lo comentaron? Se mantiene. ¿Qué se mantiene? La temperatura se mantiene. Pero ¿qué más puedo observar ahí? Cuando una sustancia gana calor, en este caso el agua, a 0 grados, no, el calor no es constante. El calor fue de 10, 20, 30, 40. Ahí está, Julio, Adrián. En el tramo 2-3 hay un cambio de fase. En el tramo de 2 a 3 hay un cambio de fase. Justo aquí ha hecho el cambio, porque de aquí hasta acá era hielo. Y de aquí hasta acá, hasta este punto 3, ya tengo líquido. Todo ese calor lo ha absorbido con el único propósito de cambiar de fase. Dime, Julio César. Uy, se ve un poco borroso. Uy, espérate. Vamos a ver si limpiando la cámara. No sé ahí. A ver, espérate. Ahí mejoró, no sé. Tú dime. Con trapito. No con el dedo. Ya, espérate. Por el apuro, pues. Pero, ¿se mejoró o no? Ángelo, ¿cómo lo ves ahí tú? ¿Viste? Ya, oye. Sigue igual de... No, ya está. Sigue borroso. O voy a traer el trapito. Sí, igual, voy a traer el trapito. Se ve bien. Ahí está mejor. Ya, puedo seguir Bueno, entonces. al menos yo Puedo lo seguir. veo bien. Ya, puedo seguir. Entonces, ¿cómo estoy interpretando eso? Ah, ya. Si el agua, que lo encontraba bajo cero, sé que bajo cero es hielo, todos tenemos que tener conciencia de eso. El agua puede ser hielo a partir de cero hacia abajo. Hacia abajo, en nuestras condiciones estándares o normales, bajo cero, hielo. Por lo tanto, acá digo, en este punto, el agua está como hielo. Aumentó la temperatura hasta cero. ¿Cuánto calor ganó de aquí hasta acá? ¿Cuánto calor? ¿Cuánto calor? ¿Cuánto calor ganó hasta acá, de aquí hasta acá? ¿Cuánto calor? Ya lo dijimos, 10 kilocalorías. Esas 10 kilocalorías han hecho que el hielo que estaba debajo de cero aumente hasta cero. Nada más. Le aumentó la temperatura al hielo, pero sigue siendo hielo. Solo que antes era menos de cero, ahora está a cero. Y luego de aquí hasta acá, de 2 a 3, la temperatura no ha cambiado, pero la sustancia, el agua ha recibido calor. ¿Cuánto calor recibió? Dijimos de 2 a 3, ¿cuánto recibió? ¿Cuánto dijimos? 80. 80 kilocalorías. Y no cambió su temperatura. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo debo entender? Caramba, cada vez que veo una línea horizontal acá, esa línea horizontal va a registrar ¿qué cosa?
Cambio de fase. Cambio de fase. Automáticamente. Tengo que entenderlo así. Cuando yo veo una línea horizontal que la temperatura es constante, a pesar que está ganando calor, debe aumentar la temperatura, pero si no lo aumenta, el calor está haciendo una función exclusiva, cambiando la fase de la sustancia. Y como se encontraba menos de cero, está cambiándolo de sólido a líquido. ¿Qué pasa en el punto 3? ¿Cómo se encuentra esta cantidad de agua que todavía no sé cuánto es? ¿Ya es sólida, sigue siendo sólida o ya es líquida en el punto 3? ¿Líquida? Líquido, ya es líquido. Porque a partir de ahí sigo entregando calor. ¿Y qué pasa con su temperatura a partir de ahí? Mira, ¿qué pasa del punto 3 al punto 4? ¿Aumenta la temperatura o no? Del punto 3 al punto 4. ¿Aumenta o no aumenta la temperatura? Sí. ¿Desde qué valor hasta qué valor? ¿Aquí qué temperatura había? En el punto 3, ¿qué temperatura tiene el agua? 0. 0. ¿Y llega hasta qué temperatura en el punto 4? Sí. 100. Así es. ¿Cuánto calor he tenido que suministrarle a esta agua ya líquida para que vaya de 0 a 100 grados entre el punto 3 y el punto 4? ¿Cuánto de calor tengo que haberle suministrado? Según el esquema. ¿Cuánto calor hay? ¿QX? ¿Cómo? ¿No se ve? ¿Cómo que no se ve? Sí se ve. Q menos 90 grados, no, kilocalorías. QX menos 90, muy bien, Andreita. QX menos 90. QX menos 90. ¿De acuerdo? Es como con el, ¿qué calor hay entre 2 y 3? ¿Qué calor hay entre 2 y 3? 90 menos 10, ¿verdad? 90 menos 10, 80. ¿Qué calor se entrega entre 3 y 4? QX menos 90. ¿Está bien? Y ese calor entregado, ¿elevó o no elevó la temperatura? El calor QX menos 90, ¿elevó o no elevó? Sí le elevó. Por lo tanto, ya estoy en una sola fase. ¿En qué fase estoy entre 3 y 4? ¿En qué fase estoy entre 3 y 4? Líquida. Así es, ya estoy en fase líquida. Pero justo aquí, cuando ya llego a 100, todo este calor de 3, de 4 a 5, ¿qué le van a hacer a esa agua en fase líquida? De 3, de 4 a 5. ¿Qué le va a hacer este calor en fase líquida? ¿Qué le va a hacer a esa agua? Mira, la cambia de fase, es así. Porque date cuenta de que 4 a 5, la temperatura no ha cambiado. ¿Cuál es la temperatura en el punto 4? 100. ¿Y cuál es la temperatura en el punto 5? Sí. Sigue siendo 100. La temperatura ha cambiado entre 4 y 5. ¿Ha cambiado la temperatura entre el punto 4 y el punto 5? No ha cambiado. Pero hemos entregado calor. ¿Hemos entregado calor? Sí. 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 ¿Qué cantidad de calor entregamos entre el punto 4 y el punto 5? ¿150 menos cubo. 150. ¿Dónde dice 150? Es que se ve borroso. 130 menos Q de X. 730 menos Q de X. 130. 730 menos Q de X. ¿Ya? Entonces, si entregué 730 menos Q de X. 730 menos Q de X. Entonces, ¿sí entregué calor? No, 730. Corríjanlo por ahí.
No, ya te entiendo, sí, no te preocupes. Yo sé que hay problemas ahí. Pero aquí hay 730. Menos Q de X. ¿De acuerdo? ¿Se entregó calor en este tramo? Claro, pero ¿cambió la temperatura en ese tramo? ¿Cambió? No. Entonces, ¿qué pasa cuando no cambia la temperatura a pesar de que estoy entregando calor? O sea, veo Cambio una de línea horizontal. Cambio de fase. fase. Aquí también hay cambio de fase. En este tramo. ¿De qué fase a qué fase ha cambiado? ¿De qué fase a qué fase? De líquido Líquido a a vapor. vapor. Perfecto. De líquido a vapor. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué pasa de 5 a 6? ¿Qué pasa? ¿Qué fase tengo de 5 a 6? Vapor. Pero obviamente hay un control, no es gaseoso, es vapor. Ya hemos hablado que el gas semejante al vapor, sí, pero no es gas. Esta condición del agua no puede ser gas, es vapor. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre los dos. Ya lo hemos dicho. Muy bien. Pero acá hay una condición, claro, hay una condición aquí de control. Este ejercicio que veo acá es posible cuando lo estoy detallando de un sistema cerrado, o sea, una olla cerrada, esas ollas a presión. El problema permite en esa olla hacer toda esta entrega de calor y verificar todo el cambio de temperatura. Y llevarlo a vapor a más de 100 grados. Nosotros, en la cocina, en nuestra cocina, en nuestra casa, llegamos hasta 100 grados. No llegamos a más, al menos que tengamos una olla a vapor. Y que por esa salida que tiene de emergencia o ese pitillo, ¿no? Un poquito más de 100 grados ya comienza a saltar. Pero no superamos, o sea, en nuestra casa no llegamos a un vapor de 150 grados, de 200 grados, 800 grados. Sería catastrófico. Porque si tú con un vapor de 100 grados te metes la quemada de tu vida, ¿qué será con un vapor de 200 grados? Uf. ¿Qué será con un vapor de 800 grados? Uy, te desapareces. Tiene una energía destructiva o constructiva, ¿de acuerdo cómo lo haces? Que es terrible cuando afecta al ser humano. Exactamente puede llegar a desintegrar. Puede llegar a desintegrar. ¿Dónde utilizan vapor de 600, 800 grados? En las cooperativas, acá en las azucareras, Pomal, Catumán, Pucallá. Ahí utilizan vapor a 600, 800 grados. Son vapores de trabajo que mueven grandes turbinas, grandes motores para generación de energía eléctrica. Y si hay un escape de ahí por un accidente y alguien está por ahí mal parado, Dios lo verá. ¿De acuerdo? Es peligrosísimo. O sea, ¿cuál es el objetivo de llevar a esa temperatura? Es que lleva una energía tal que puede generar energía eléctrica por un movimiento de un elemento llamado turbina. O sea, es una energía terrible la que almacena el vapor. ¿De acuerdo? El objetivo es ese. Yo quiero generar vapor a una temperatura de 600, 800 porque él me va a devolver energía eléctrica. Ese es el propósito. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Seguimos. Seguimos. No sé si me estás escuchando. ¿Puedo seguir? Sigo. Muy bien. Ahora, ya llegué hasta el punto 6. ¿Y cuánto calor entregué de 5 a 6? ¿Cuánto calor entregué? Acá dice 754, acá dice 730. ¿Cuánto calor entregué de 5 a 6? 24. Perfecto. 24 kilocalorías. Y de hecho que al entregar esas 24 kilocalorías, elevé encima de 100 una temperatura que le he puesto T de Y. Muy bien. Ya me ubiqué en el gráfico. Ya sé que de 1 a 2 es fase sólida. Ya sé que de 3 a 4 es fase líquida. Ya sé que de 5 a 6 es fase vapor. Ya sé que 2 a 3 es cambio o transformación de fase de sólido a líquido.
Ya sé que de 4 a 5 es cambio de fase de líquido a vapor. Ya estoy entendiendo el gráfico. ¿De acuerdo? Porque yo te voy a tomar un examen donde tú ves el gráfico y si tú no lo entiendes, no sabes qué hacer. Hasta ahí. Más o menos estamos avanzando con la idea de entender el gráfico. ¿Qué dices? Sí, perfecto. Muy bien, hagamos. Ahora, ¿qué preguntas me han establecido? Son 3, mira. Primero, quiero que me des la cantidad de agua que está, que está trabajándose aquí para la entrega de esas cantidades de calor. ¿Qué cantidad de agua hay aquí? ¿De acuerdo? Entonces yo digo, caramba, ¿qué cantidad de agua? ¿Cuál es la masa de agua? Y yo recuerdo que calor es masa por calor específico por variación de temperatura, ¿sí o no? ¿Verdad? Calor es masa, calor sensible es masa por calor específico por variación de temperatura. Acá está la masa. Esto es lo que me están pidiendo. Yo necesito saber el calor, necesito saber el calor específico, lo sé, que es 1, y el cambio de temperatura, o sea, temperatura final e inicial. ¿Dónde puedo encontrar eso? A ver, yo tengo el calor de 1 a 2, es 10. Tengo la masa, la pregunta. ¿Tengo el calor específico? Sí, pero de 1 a 2, ¿yo tengo la temperatura inicial? ¿Tengo la temperatura inicial en 1? ¿Me la han dado? ¿Me la han dado o no? No me la han dado. No me la han dado. ¿Tengo calor? Sí, es 10 kilocalorías. La masa es la pregunta. La masa es la pregunta. ¿Tengo calor? Sí, tengo calor. ¿Tengo el calor específico? Sí, lo tengo. ¿Tengo la variación de temperatura? No, porque para tener la variación de temperatura, yo necesito saber la temperatura en 1 y la temperatura en 2. La temperatura en 2 es 0, pero no tengo la temperatura en 1. Por lo tanto, en el tramo 1-2 no puedo hallar la masa. Hasta ahí. ¿Me entiendes lo que estoy haciendo para buscar la masa? Sí, perfecto. Esa búsqueda lo estoy haciendo en el tramo 1, 2. Por lo tanto, no pasa nada ahí. Ahora hablemos del tramo 2, 3. Pero en el tramo 2, 3, el calor es el calor de transformación o cambio de fase. En el tramo 2, 3 hay un cambio de fase. Y en la transformación o cambio de fase, necesito la masa por el calor de fusión. Entonces digo, en el tramo 2, 3, vamos a evaluar. ¿Tengo el calor de transformación aquí? ¿Lo conozco? Tú dime. ¿Tengo el calor de transformación en el tramo 2, 3? ¿Es 80? Sí, lo tengo. No te olvides que la masa es la pregunta. ¿Tengo el calor latente de fusión? También lo sé, es 80. O sea, lo único que tengo que hallar es la masa. O sea, en el tramo 2, 3, sí puedo hallar la primera pregunta. La primera pregunta lo puedo hallar en el tramo 2, 3. ¿Te das cuenta, no? ¿Sí? Ya, entonces, voy un poquito más acá, a un espacio por acá, y digo, en el tramo 2, 3, ¿sí? El calor de transformación es masa por calor latente de fusión. ¿Cuánto vale el calor de transformación? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? En el tramo 2, 3. ¿Nadie me ayuda? ¿Nadie me ayuda? 80 kilocalorías. ¿Sí o no? 80 kilocalorías. La masa es la pregunta. ¿Cuánto vale el calor de fusión? El calor latente de fusión. ¿Cuánto vale? ¿80 qué? ¿80 qué? Unidades. ¿80 qué? ¿80 qué? Calorías por cada gramo. ¿Sí o no? 80 calorías por cada gramo. Perfecto. Ahora observa la división. Mira, dice. Caloría se simplifica con caloría. Me queda kilo. Este gramo se ubica acá con el kilo. ¿Y qué me dice? Kilo
gramos, ¿sí o no? ¿Y cuánto es 80 entre 80? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 1. O sea, tengo 1 kilogramo de agua. Ahí está la primera pregunta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Hasta ahí cópialo, por favor. Hasta ahí cópialo para poder borrar un poquito y seguir resolviendo la B y la C. ¿Está bien? Cópialo. Ya, voy a ver el trapito que me dijeron, porque dicen que no le meta el dedo al visor este, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Espérate un ratito, ¿ya? Ya. ¿Mejoró? Lo veo más guapo, Sí. profe. Eso era, ¿no? Nada, pero César dice que nada. Nada, Espero, profe, que se fírmense. arregle la imagen. Ay, 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 ay. Sí, es el internet. Posiblemente, sí, yo también tengo a veces problemas. Sí, estrellita. Sí, es así. Ya, por favor, copien lo que puedan copiar y pásenle la captura a sus amigos, por favor. Copien un ratito, ¿ya? Se para cayendo, sí, se para cayendo. Es todo un tema. Copien, un ratito. ¿Cómo vamos? ¿Podemos seguir? ¿O todavía estás a mitad de la copia? Ya, me espero. Con tranquilidad, no los quiero apurar. Quiero que esto esté bien claro. Copienlo bonito.
¿Estás dictando? Listo. ¿Qué pasó, Jamín? Cuéntame. Jamín, dime. Alejo un poco la cámara, ¿ya? Dime si ahí es suficiente. Listo. ¿Ya? Pasen la foto, por favor. ¿Me avisan para borrar y avanzar con las otras dos preguntas? O sea, hemos resuelto recién A, falta B y C. Falta ya el Q de X, falta ya el T de Y. Habla. Sigo. Muy bien. ¿Puedo borrar entonces? ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? ¿Voy a borrar? No hay problema. Ya, listo. Muy bien. Ahora, la pregunta B es calcular el Q de X. Uy, uy, uy. Estrellita. Se le pasan, por favor, las capturas. Ahora me piden ayer el Q de X. ¿El Q de X está en qué tramo? En el tramo 3-4. En el tramo 3-4, digo, en el tramo 3-4, se ha entregado cierta cantidad de calor. Entre 3 y 4 he entregado cierta cantidad de calor. Ya. ¿Qué cantidad de calor se ha entregado en el tramo 3-4? ¿Nadie me responde? ¿Qué cantidad de calor se está entregando en el tramo 3-4? Q de X menos 90. Ah, sí. Q de X menos 90. Así es. ¿Qué cosa? Kilocalorías. No te olvides. Ahora. Kilocalorías. Muy bien. Esos X o Q de X menos 90 kilocalorías, ¿se lo entregué a quién? ¿A quién estoy dando este calor? ¿Mm? ¿Jóvenes? ¿A quién le estoy entregando este calor? Al agua, al agua. Pero, ¿a qué cantidad de agua le estoy entregando este calor? A 1 kilogramo de agua. Ahí está. Le estoy entregando a 1 kilogramo de agua. ¿Sí o no? Cuyo calor específico es 1 caloría por cada grado Celsius. Para elevar su temperatura, ¿de dónde a dónde? Entre 3 y 4. ¿Cuál fue el incremento de 100? Así es. 100 grados Celsius. Ahí está. Calor sensible, masa, calor específico, ¿no? Variación de temperatura. Ahí está. Mira, acá están las calorías que se simplifica con esta caloría. Acá este gramo con este gramo. Acá está este kilo con este kilo. Acá estos Celsius con estos Celsius. De hecho, que me va a quedar el Q de X que multiplicó acá, el Q de X multiplicó por kilo, y de hecho que me va a quedar ahí las kilocalorías. Entonces digo, el Q de X es igual a 90, que es este menos que se pasó acá como más,
¿Más quién? ¿Más quién? Más mira, ¿más quién? Más 100. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto tengo acá? ¿Cuánto vale el Q de X? 190 kilocalorías. Ya está. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Muy bien. Copia, 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 copia. Copia, rapidito, por favor. Rapidito para calcular el T de Y. Avísame para avanzar, que ya estamos sobre la hora. Sigo. Ya, ¿puedo borrar? Habla. ¿Puedo borrar? ¿Voy a borrar? Sí. Ya, muy bien. Borro. Ya está, ya lo borré. Dime, ¿en qué tramo está el T de Y? ¿En qué tramo está el T de Y? De una vez, rápido. ¿En qué tramo está el T de Y? De 5 a 6. Entonces digo, en el tramo de 5 a 6, ¿qué cantidad de calor estoy entregando? 24. Así es. 24 kilocalorías. ¿A quién le estoy entregando esas 24 kilocalorías? A 1 kilogramo de agua. Muy bien. Su calor específico. Su calor específico. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Calor específico. ¿No me dicen? Media caloría por cada grado Celsius. ¿Por qué media? ¿Por qué un medio? Porque de 5 a 6 estoy en fase vapor. ¿Sí o no? En 5 o 6 estoy en fase vapor. Acá estoy vapor. ¿Verdad? Listo. Aquí estaba en líquido. Y acá estaba en sólido. ¿Sí o no? Ya. Por lo tanto, en fase vapor 5 o 6, el calor específico es un medio. ¿Por quién me falta multiplicar? ¿Por quién? ¿Por quién me falta multiplicar? Por la temperatura final menos la temperatura inicial, grados Celsius. Ahí está. Voy a ver si todo coordina. Grados Celsius simplifico con grados Celsius. Gramo con gramo. Kilo con kilo. Cal con cal. Sí, todo está bien. Entonces tengo acá. 24 es igual ¿a cuánto? Este que está aquí dividido pasa a multiplicar de una vez. 48. 48 es igual a ¿quién? ¿Qué me quedó acá? T de Y menos 100. Traslado. 148 grados Celsius es la temperatura final. Ya está. ¿Está bien? ¿Entendible? Muchachos, sí, muy bien. Resumen. Ya tenemos dos formulitas. El calor sensible y el calor latente. ¿Qué le estamos agregando? Interpretación del gráfico. ¿Está bien? Porque simplemente, entendiendo los valores que hay acá, yo digo calor sensible, masa, calor específico, variación de temperatura. Calor latente o de transformación, masa por calor latente de fusión o de vaporización, de acuerdo al caso. Entonces tengo dos formulitas que interpretando los datos que hay
en este plano cartesiano, simplemente las estoy aplicando. ¿Está bien? ¿Ya copiaste? Ya me puedo despedir, muchachos, estoy sobre la hora, me recontrapasé. Tengo que conectarme con los muchachos de cuarto B. ¿Quedamos entonces? ¿Me puedo despedir? Muy bien, quedamos. Gracias, gracias. Chao, hasta el lunes. Nos vemos.